la pastora Luz Amparo. Bella Vista Estéreo suena 103.6. Testimonios de esperanza, fe brillando en el alma, voceros de su gracia, amor guiando los días. Somos testigos de Cristo, en la radio La Verdad, 103.6, con amor y dignidad. Con la voz de la pastora, la esperanza nos sonríe. Dios presente en el aire, de que no se desvanece. La Iglesia Cristiana Casa de Oración Destellos de Amor presenta su programa Somos Testigos de Cristo, con la pastora Luz Amparo Alzate, en Bellavista Estéreo 103.6 FM. La esperanza nos sonríe, Dios presente en el aire, que no se desvanece. Muy buenos días, tengan todos ustedes amables oyentes, televidentes y hermanos en el Señor Jesucristo. Estamos aquí en esta mañana victoriosa, gloriosa, fresca, que el Señor nos ha regalado por la gracia y la misericordia de Él un día más de vida, dándole la gloria siempre al que vive y reina por los siglos de los siglos. Hoy es un día de victoria, es un día de gozo, que estamos aquí en esta emisora, una inspiración del Dios de los cielos, para llevar este programa hermoso y maravilloso a cada uno de ustedes, que nació en el corazón de Dios. Somos testigos de Cristo. Les saludamos en el nombre del pastor William Fuentes y la pastora Luz Amparo, de la iglesia, de la congregación Casa de Oración Destellos de Amor. Les envía muchos saludos y le habla su siervo y hermano Adolfo Duarte, también de la congregación Casa de Oración Destellos de Amor, deseándoles que estén bien, gozosos, alegres, y que el Señor abra su entendimiento, abra su mente y su corazón para que puedan recibir lo que hoy Él tiene para nosotros. Hoy le doy gracias primeramente a Dios por permitirnos estar aquí. También saludamos a nuestro hermano John Gámez, que es el que siempre está con nosotros en los controles y nos colabora. Y saludamos también a toda la audiencia y le decimos que ya pueden ir enviando su link a sus amigos, vecinos, de todos los lados que conozcan, hermanos, familiares, compañeros de trabajo. Ya saben ustedes que estamos por Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, también por www.bellavistaestereo.com y por la emisora Bellavista 103.6 FM Estéreo. Le damos la gloria y la honra al Padre Eterno y vamos a orar para que este servicio sea en las manos del Dios y de su Espíritu Santo fluyendo como Él siempre sabe hacer las cosas. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta mañana gloriosa que usted nos regala y nos permite estar aquí en este servicio, dando esta enseñanza que usted permite traer a mis hermanos, a mis amigos, a los televidentes, a los oyentes que hoy están aquí atentos para recibir este mensaje que viene de lo alto. Gracias, Señor, por cada hermano, por cada oyente, televidente y amigo. Sea usted, Espíritu Santo de Dios, colocando en ellos ese querer como el hacer, que abran su corazón y su mente para que reciban esta palabra, esta semilla del cielo y la hagan prosperar y dar el fruto que ella quiere dar al 30, al 70 y al 100 en cada uno de ustedes. Padre, nos ponemos en tus manos, sea usted ayudándonos, reprendiendo todo lo que el enemigo quiera traer. Reprendemos toda obra del enemigo y creemos en el nombre de Jesús que ahora una cobertura especial tuya y una presencia santa de tu Espíritu Santo está con nosotros y vamos a llevar esta palabra con la ayuda del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo. Ahora estamos aquí para decirle al Señor gracias por este nuevo día que nos das, por esta nueva mañana y por todo este día. Nos ponemos en tus preciosas manos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús.
Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, ya hemos orado, hemos puesto en las manos de Cristo este servicio maravilloso que es Somos Testigos de Cristo. Hoy tenemos un tema muy importante y es Filipenses 4:19. Filipenses 4:19, y lo vemos ahí para que todos estén pendientes y estén atentos para que podamos ver todas las cosas que el Señor tiene con nosotros en esta mañana y enseñarnos cada vez más de lo bueno que es Él. Vamos a leer Filipenses 4:19 y dice así: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este versículo es muy usado en muchas predicaciones y es algo maravilloso. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En esta versión que la traigo aquí, que siempre me gusta traerla, donde habla el Filipenses 4:19, dice lo siguiente: por eso, de sus riquezas maravillosas, mi Dios nos les dará, por medio de Jesucristo, todo lo que les haga falta. Mire que está hablando más claramente, todo lo que le haga falta. No es plata, no son bienes materiales, no son, sino en el reino que usted está y en la cual estamos todos nosotros y somos los embajadores de Cristo, como esos soldados de Jesucristo. Necesitamos muchas cosas, no solamente el dinero, no solamente el alimento, necesitamos sabiduría, necesitamos conocimiento, necesitamos las armas espirituales poderosas en Cristo Jesús, los dones, los talentos, los ministerios, para poder ejercer y hacer el trabajo que el Señor nos ha instituido a nosotros como soldados de Jesucristo, llevar el Evangelio a muchas partes. Y aquí vemos algo maravilloso. Dice, y es algo gozoso para nosotros, un gozo abundante, un gozo que nosotros tenemos cuando podemos escuchar esta frase: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y mire lo que dice, por ejemplo, en el Salmo 36:8. Y dice, Salmo 36:8, mire lo que está hablando aquí esta versión, aquí en este Salmo 36:8, y quiero presentarlo también en otra versión. Dice así: serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de sus delicias. Eso lo dice la Reina Valera. Pero miremos qué dice en esta versión. Dice, los alimentas con la abundancia de tu propia casa y les permite beber del río de tus delicias. Si usted está viendo aquí, si usted está observando aquí, bien, estamos como que encauzándonos más en lo que el Señor quiere que nosotros entendamos con este versículo. Que lo han interpretado mal, porque lo han llevado siempre a las riquezas físicas, a las riquezas materiales y de dinero. Pero aquí habla más claramente: los alimentas con la abundancia de tu propia casa. ¿Cuál es el primer alimento que usted y yo, como seguidores de Cristo, necesitamos y que hay abundantemente en su casa? El Señor dijo: yo soy el pan de vida, y el que coma de mí nunca tendrá hambre ni sed. Ese es el primer alimento que nosotros necesitamos y que nos tenemos que recibir del Señor. Por eso cuando dice, y mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, es todo lo que Dios da a través de su Hijo: la salvación, la sabiduría, el conocimiento, los dones, los talentos, para poder ejercer ese ministerio por el cual Dios nos ha llamado. Y vemos aquí que es de gran gozo nosotros saber que cuando dice
los alimentas con la abundancia de tu propia casa, ¿qué hay en la casa del Señor? Hay una bodega, hay un banco de plata. ¿Qué es lo que hay en la casa del Señor? La presencia de Dios, su palabra, lo bueno de Él. Y mire que sigue diciendo, y les permites beber del río de su delicia. ¿Cuál es ese río que tanto hablamos nosotros? El río que corre, el río que baña, el río que nos inunda, su Espíritu Santo. Nos permite conocerlo, vivirlo, tenerlo. Porque es que, hermanos, si usted quiere servirle al Señor y no tiene el Espíritu Santo, esta palabra es muerta. Y usted puede tomar esta palabra literalmente y no va a cumplir el objetivo por el cual Dios lo llamó. Entonces necesitamos esas delicias de ese torrente que viene diciendo aquí que nos permite beber del río del Espíritu Santo. Entonces, ahí estamos entendiendo que cuando estamos en Cristo Jesús, nosotros podemos estar seguros que Él nos va a suplir cuando estamos haciendo la obra en el Señor, lo que Él nos mandó, obedeciendo. Él nos suplirá lo que en su momento nos haga falta, conforme a la riqueza de Cristo, del Señor, conforme a la riqueza del Padre en Cristo Jesús, para hacer la obra, para cumplir su propósito, para llevar la comisión, para traer el evangelio de reconciliación con el Padre. Por eso entonces le hemos puesto a esta mañana, a este servicio de Somos Testigos de Cristo, cuando nosotros somos bien inspirados por el Espíritu Santo y por su palabra para recibir todo lo que nos haga falta para cumplir su propósito. Entonces, nosotros tenemos que mirar bien esto. Dios va a suplir todo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. No nos va a dejar solos. Contamos con esa gran ventaja. Contamos con Cristo Jesús, que en sus riquezas espirituales Él nos va a suplir para que podamos cumplir su obra. Su obra. Y seguimos aquí en otro versículo, dice, y nos da vida abundante. Vida abundante nos da. Y eso es lo que quiero que entendamos, porque cuando habla de esa vida abundante, en Juan 10:10, miremos qué dice. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, cuando hablamos de esa vida en abundancia, esa vida grande que nos da de prosperidad del Señor, no es solamente dinero, no es solamente bienes, enriquecimiento, es todo lo que Dios nos da. Mire que en esta versión nos dice algo. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Ese es el propósito del ladrón. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. ¡Wow! Cuando estamos en Cristo, tenemos una vida plena y abundante. Porque cuando estoy en Cristo y no hay para la comida, no hay para pagar el arriendo, no hay para una cosa, Él suple. ¿Cómo lo hace Él? No sé. Pero algunos piensan que tienen que, no, sí, yo tengo que buscar. Y empezamos a hacer estrategias humanas. Pero yo no entiendo por qué el Dios de los evangelios le decía una cosa diferente a sus discípulos cuando ellos iban a predicar el evangelio que lo mandó de dos en dos. Muy clarito dice, de dos en dos vayan, no lleven alforjas, no lleven nada, no lleven, solamente váyanse así ya y prediquen. Oiga, el Señor está chiflado ahí, porque lo mandó al mundo sin nada, y ahora no podemos sino andar con dinero, pensamos dinero. Pero Él les suplió
porque vinieron contentos, felices, y nunca les faltó nada. Nunca les faltó. Entonces mi pregunta es, ¿será que ese Dios era más bueno que el que tenemos ahora? ¿Será que ese Dios era superpoderoso y el de ahora no? Pero la palabra dice en Hebreos que el Dios Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Esa es la prosperidad que yo conozco. Que cuando estoy en los caminos del Señor, Él provee los dineros, Él provee el alimento, Él provee la ropa, pero también provee la sabiduría, provee la palabra y los dones y todo aquello para que en ese camino de bendición podamos llevar el Evangelio, como le pasó a los apóstoles, como le pasó a los 70 que envió también. Y vemos, por ejemplo, en Hechos, cuando Pedro y Juan iban para el templo de la Hermosa, había un que estaba inválido de nacimiento pidiendo plata, dinero. Y Pedro le dijo, espera un momentico, y le sacó un billete bien grande, o en aquella época, tenga. Y después lo oró, no tengo oro ni plata. O sea, Pedro y Juan no tenían en ese momento. Según dice la Biblia, no lo digo yo. Pero de lo que yo tengo, ¿qué tenía? La abundancia de las riquezas espirituales que Dios le había dado. La abundancia de las riquezas espirituales que Dios les entregó para llegar al Evangelio. Por eso ellos estaban tan seguros, porque ellos podían, y por eso Pablo habla, que podíamos hablar y pedir. Cuando nosotros estamos en el Señor, Él va a suplir. Cuando estamos en la obediencia, Él va a suplir. Cuando yo estoy haciendo la obra del Señor, Él va a suplir todo lo que nos haga falta para cumplir su propósito en esta tierra. En esta tierra. En esta tierra. Porque en los cielos no. En la Nueva Jerusalén ya hay propósito. Ya estamos con Él. Viviendo con Él. Gozándonos de la presencia del Santo de Israel. Pero aquí no. Somos embajadores del reino de los cielos. ¿O es que un embajador cuando va a otro país a hacer el lobby del país que lo envía, le dice, váyanse para allá y usted mire a ver cómo hace? No, el gobierno le suple todo. Le da carro, le da un salario, le da vivienda, le da oficinas, todo. Porque está trabajando para ese gobierno. La pregunta es, la palabra dice que somos embajadores del Señor Jesucristo y que trabajamos para Él. Entonces el Señor, por eso esta palabra es muy clara, Él suplirá toda la necesidad que ustedes tengan cuando ustedes están haciendo su obra. ¿De acuerdo a quién? A las riquezas en Cristo Jesús. El Padre nos va a suplir todo lo que el Hijo tiene. Estamos entendiendo cuál es realmente el propósito. Y dice, gracias abundantemente. Gracias abundantemente. Y vamos a ir a 2 de Corintios 9, 8. Mira lo que dice acá, en la Reina Valera. Y poderoso es Dios para hacer que abunden en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Mire lo que dice en esta versión. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces, siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. La pregunta es, ¿si estamos compartiendo la palabra, el amor que Dios nos dio, la entrega, la hospitalidad y también el apoyo económico, físico? Cuando vamos, ahí está la comida, ahí, o nada más queremos que Dios nos dé, pero no queremos dar nada, todo nos lo tomamos. Es que no puedo porque tengo muchos compromisos,
que tengo que viajar, tengo que salir, y entonces ¿quién me suple eso? ¿Y acaso el Señor nos suple de acuerdo a sus riquezas en gloria, donde Él nos quiera mandar? ¿O es que estamos viajando y yendo a otros lugares en mis emociones y en mis deseos? ¿O estoy haciendo la verdadera comisión de Dios? Y cuando viajo, viajo porque el Señor me envía bajo su protección, bajo su cobertura, porque estoy siendo obediente. También tenemos que ver eso. Entonces, abundantemente el Señor nos va a bendecir. Pero esa abundancia no quiere decir que entonces voy a tener una cantidad de dinero, voy a tener casas, vivo en el norte, viviendo bien bacano, chévere. No, no te va a faltar nada. Y de lo que Dios te da, te va a sobrar para que le des a tu hermano, para que bendigas a tu hermano, para que compartas con los hermanos de lo que Dios te da. Pero muchas veces tenemos 6 libras de arroz en la casa y el hermano no tiene nada y no es capaz de esas 6 darle una librita. De esas 6 darle 2 libritas. No son capaces. No somos capaces. ¿Por qué? Pero si dice el Señor que nosotros somos un canal de bendición para bendecir a otros. Lo dice aquí. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces, siempre tendrán todo lo necesario. Y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Porque es que el Dios que servimos es generoso. Pero no solamente plata. Porque muchos, no es que el Dios yo le doy la plata, entonces Él me da mi plata. No, Él da. Él da. En todo. Entonces, hay generosidad para enseñar la palabra. Hay amor para amar al prójimo. Tantas cosas que el Señor, los dones para el servicio de los hermanos de la iglesia, el ministerio para servirle al Señor, los talentos para ayudar a la iglesia. Hay muchas cosas que Dios nos dio y Él suplió en nosotros todo, porque Él escoge, Él llama, equipa, capacita y envía. Ese es nuestro Dios. Entonces, a Él tenemos que darle la gloria siempre. Mire lo que dice entonces ahora en otro versículo. Poder abundante. En Efesios 3:20 nos dice algo también muy bueno. Y dice así. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿El poder de quién? Del Espíritu Santo. ¿El poder de quién? De Cristo. Mire lo que dice esta versión. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, mire lo que sigue diciendo, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Pero usted pide es ¿para qué? Muchos piden para más enriquecerse, más comida en la casa, más dinero. Pero aquí estamos hablando de todo, hermano. Es que la prosperidad es... Entonces, Él te da todo abundantemente, sabiduría para poder enseñar, gracia para poder llegar donde tú llegues y caigas en gracia a la gente. El favor que Él va a colocar para que cuando usted vaya a predicar tenga ese favor a su favor y pueda llegar y la gente lo reciba. Porque es la gracia de Cristo, es el favor de Cristo que está contigo. El amor de Cristo para amar a aquellos que están sin amor, mal. Los talentos para que usted ore por ellos y haya sanidad, liberación y todo lo que puede haber más. Y todo lo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Estamos haciendo eso? ¿O solamente nos enfocamos por lo material y por el dinero? Pero es todo. Es todo. Dios nos da dinero y nos da material y nos da también alimento para que lo compartamos, para que ayudemos al hermano, para que podamos mostrar realmente cuál es el amor de Cristo en nosotros
en nosotros. Entonces, mire, ese es el poder abundante. Y mire que sigue diciéndolo aquí. Entrada abundante. Vamos a ir a segunda de Pedro 1:11. 1:11. Y miremos qué dice. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire lo que dice acá en este. Por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, está hablando Pedro, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad, entonces yo les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesús. ¿Quién nos va a dar un recibimiento? Aquel que cuando él tuvo sed, le diste de beber, que cuando tuvo hambre, le diste de comer, que cuando estuviste preso. Y entonces, esas son las cosas abundantes que Dios nos dio. El amor para poder. Pero hay muchas veces que pasamos, y mire, pasamos, y se lo digo por experiencia propia, pasamos y vemos a personas indigentes buscando en los tanques de la basura a ver qué encuentran, donde ahí botan de todo, y encuentran algo por ahí medio picado, botado, lo sacan y se lo comen porque no tienen que comer. Y va uno con 40, 50 mil pesos y una empanada, una arepa de huevo, lo que vale son 3 mil pesos. Y lo ve y lo mira como raro y sigue. ¿Dónde está el corazón de amor? ¿Dónde está lo que Dios ha puesto en nosotros? Que amemos al prójimo. Esa hospitalidad, ¿dónde está? Dios nos va a demandar eso a nosotros. Y eso es lo que Dios nos ha dado por riqueza abundantemente. Yo sé que muchos consumen drogas, no le dé plata. Entonces arrímese que por todas partes donde usted pasa hay una venta de frito. Compre un arepa de huevo. Mire, hermano, coma. Porque es que Dios te ha saciado a ti de todo. Dios te ha dado de todo, como dice acá, Él será completamente saciado en la grosura de su casa. Él nos ha dado todo a nosotros. Él nos ha dado todo, pero nosotros, y tenemos plata. Pero muchas veces lo que hacemos es que cuando vemos al indigente buscando en la basura, nos corremos, nos vamos. Mi amado hermano, y si es indigente, de pronto es el Señor que está ahí, o un ángel que le envió, para probarnos cuando abrimos nuestra boca, que decimos, amamos a Cristo, y Él nos prueba eso. Por eso en Juan dice muy claro, si tú no amas a tu hermano, a tu prójimo, que lo ves todos los días, ¿cómo me vas a amar a mí cuando no me has visto, ni me conoces? Mi amado hermano, esas son las riquezas que habla el 4:19. Él nos suple superabundantemente para que nosotros también demos en esa abundancia a los hermanos, a los oprimidos, a los que están indigentes, que tienen hambre. Para eso nos llamó el Señor. Somos diferentes, somos de un reino especial, somos de la patria celestial, donde venimos con una enseñanza, y esta Biblia nos enseña que es nuestra constitución, hacer la obra del Señor. O Cristo cuando estaba en la tierra no hacía eso, no caminaba y daba la palabra y ayudaba y daba de comer, o Él se cogía todo para Él. Entonces, cuando estoy en Cristo, Él va a suplir todas las cosas que nos hagan falta para cumplir su propósito, de acuerdo a las riquezas de Cristo. Porque Él es rico y poderoso. A Él no le falta nada, mi hermano. Ahora vamos a otra parte. Riquezas de la gracia. Ahora vamos a ver cuál es la riqueza de la gracia. Porque es que la gracia de Cristo es algo maravilloso. Estamos viviendo la gracia de Cristo. Entonces, ¿cuáles son nuestras riquezas? Romanos 2:4. Romanos 2:4 nos dice algo muy importante que ya lo vamos a ver.
Mire lo que dice. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Esas son las riquezas que está hablando acá, riquezas espirituales en Cristo Jesús. Conforme a sus riquezas, las riquezas de Cristo. Dios está en el cielo. Y allá Cristo no tiene un banco, ni todas las riquezas que Él tiene. Esas son unas. Mire lo que dice acá en esta Romanos 2:4. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que Dios es contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tus pecados? Pero si no somos humildes y no tenemos bondad y no ayudamos entonces estamos siendo, ¿qué? Prepotentes, orgullosos. Y la palabra dice que Él al prepotente y altivo lo mira de lejos, pero al humilde de cerca. Seamos humildes, hermanos. Porque lo que tenemos, acabamos de hablar, te lo dio Dios abundantemente para que le sirvas a Él. Y entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros, mi amado hermano? ¿Qué estamos nosotros haciendo? Estamos trayendo ese evangelio. Es que el evangelio no es solamente predicarlo. El evangelio es vivirlo, y el vivir el evangelio es andar como Cristo anduvo en la tierra. Y nosotros no podemos estar en esa actitud. Mire lo que dice en Efesios 1:7. Vamos a Efesios 1:7. Efesios 1:7, a ver qué nos dice. Y mire lo que dice Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Solamente de pensar yo en eso, que estaba prisionero, que estaba esclavo, que no tenía salida, que mi vida era la muerte, y Cristo vino y pagó, y no lo hizo sino por gracia, y me salvó, y no lo hizo sino por gracia. Yo hoy tendría que dar de esa gracia abundantemente, porque esa es una riqueza que no tengo y que Dios me la dio. Y que entonces esa gracia yo también tengo que manifestarla a otras personas para que conozcan al verdadero Cristo que me salvó y me levantó de los muertos, de las tinieblas a su luz admirable. Pero piensa que andar bien titirirí, bonito, con una corbata y hasta aquí entrinado y todo, y pasa por los lados, ni saludan, hola, ni, oye, ¿dónde está entonces la gracia que Dios ha puesto en ti? ¿Dónde está la gracia que te levantó de donde no estabas? ¿Porque ahora no te acuerdas de dónde estabas? ¿O piensas que porque ves ahora, entonces yo soy un bendecido de Dios, pero ese es un maldecido porque no ha querido conocer a Dios? Pero es que no va a conocer a Dios si tú no se lo presentas, mi amado hermano, mi amado amigo. Tú tienes que presentarle a ese Señor a Cristo, y la manera más grata y más visible es tu manera de ser agradecido con el Señor y teniendo misericordia también de Él, porque así como ese estaba hediondo ahí, que tú lo ves todo sucio, arrastrado, también estábamos nosotros igual, y Cristo no miró eso, sino que nos sacó, nos levantó y nos limpió con su sangre, y Él espera que usted le predique ese evangelio a esa persona, que conozca a Cristo, para que entonces venga Cristo y también lo limpie a través de nosotros. Él nos va a usar para que Él haga la obra en cada una de estas personas. Entonces, si nosotros miramos aquí, esa es la gran redención de su gracia por medio de su sangre. ¿Gracia por qué? Porque no merecíamos que Él nos limpiara y nos levantara con su sangre. Efesios 2:7. Dice Efesios 2:7, seguimos acá. Mire lo que dice.
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Y mire lo que dice acá en esta versión. Dice, de modo que en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. Como se ve en todo lo que has hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. ¿Cómo vas a mostrar esa gracia, ese amor? Porque Dios nos amó en la condición que estábamos y nos salvó de esa condición. Él también quiere salvar, pero llevémosle el Evangelio, las buenas nuevas, para que conozcan de Jesucristo y puedan venir a Él arrepentidos, humillados, y conozcan a través de nosotros quién es ese Dios maravilloso. ¿Quién es ese Dios que nos salvó y que también puede salvarlo a esa persona? Y entonces él pueda venir a Cristo humillándose y reconociendo que Él es el único Salvador, el único que existe, el único Dios y que no hay otro Dios. Entonces, hermanos, ¿estamos haciendo eso? Pero somos nosotros mostrando la gracia y el favor inmerecido para con aquellos también, porque Dios también tiene misericordia con ellos. Y mire lo que dice en 1 Timoteo 1:14. 1 Timoteo 1:14. Miremos a ver qué dice. Dice lo siguiente. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia no hubiera sido más abundante si no viene Cristo. Porque si nosotros miramos, en el Antiguo Testamento hay gracia. Cuando Adán y Eva pecan, Dios no hubiera querido exterminarlos, acaba. Pero tuvo gracia, tuvo misericordia, y no vio eso, y les dio una nueva oportunidad. Entonces esa gracia existió, pero hoy, por Cristo, la gracia es mucho más abundante. Por lo tanto, nosotros debemos ser más agradecidos con ese Dios y llevar ese evangelio de gracia a muchas personas, a muchos hermanos, a muchas gentes. Mire lo que dice acá en 1 Timoteo 1:14. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y el amor que proviene de Cristo Jesús. Entonces, si te llenó el Señor de esa fe, si te llenó el Señor de ese amor y te sigue llenando más, entonces lleva de un poquito y comparte con aquel que no tiene fe. Comparte ese amor con aquel que no tiene amor. Porque muchos de aquellos que están allá se fueron y están ahí porque no tuvieron amor, porque en su casa lo desecharon, lo aborrecieron, lo vituperaron, lo menospreciaron, lo maldijeron, y él tuvo que salir afuera a buscar lo que no le daban en su casa. Pero usted, Dios le ha dado, gracias al Señor, amor y fe en Cristo Jesús. Entonces comparta un poquito. Esa es la gracia del Cristo. Y a eso nos llama Filipenses 4:19. Porque Él nos suplió en todo lo que nos hacía falta, en su gracia y en su misericordia, en Cristo Jesús. Entonces no solamente riquezas, ni solamente la suplir porque no llegó comida al otro y él le va, no, es en todo. Porque en el Señor andamos es en todo. En todo. Esa es la prosperidad, en todo. Presencia, providencia. Vamos a ver unas providencias, vamos a ver unos ejemplos de Dios cómo ha proveído, cómo es la providencia del Señor, que hoy muchas veces la tenemos olvidada. Pero Dios ha provisto y sigue proveyendo. Mire lo que dice acá. Y vámonos para que veamos bien las cosas, para que entendamos bien
todo aquello que el Señor nos ha dado. Mire, dice así, providencias en el desierto al pueblo de Israel, Deuteronomio 2:7. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto, estos 40 años, y Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Gracias, Señor, porque cuando andamos con Él, aunque vengan las dificultades, los problemas, los desiertos, la falta de dinero, la economía baja, Él nunca nos abandona y siempre nos va a proveer. La pregunta es, si Él me suple a mí y Él me da abundantemente en las obras de mis manos que yo hago y Él me bendice, entonces yo ¿por qué no puedo bendecir a otro? Si es que el que nos da es más poderoso y no nos va a faltar nada. Él quiere que lo que tú tienes des a otras personas, ayudes a otras personas, para que la gracia de Cristo superabundantemente le supla a usted todas sus necesidades y usted sea abundantemente para poder ayudar a otro y el Evangelio del Señor se esparza cada día más y conozcan de ese Dios generoso, amoroso, pero que necesita que sea enseñado y que conozcan de que Él perdona cuando nos humillamos, cuando pedimos perdón, cuando nos reconocemos nuestra condición pecaminosa, cuando llevamos a esas personas a entender que ese Dios es un Dios santo y que te va a ayudar, pero cuando estemos en una condición diferente, pidiendo, humillándonos, porque mostramos la misericordia que Dios tuvo con nosotros también. Y mire otra, en tiempo de hambre. Recuerde Elías, cuando Elías le profetizó acá, 3 años y medio, hubo hambre tremendo, pero aquel que profetizó nunca le faltó nada. Mire lo que dice, Primera de Reyes 17:6, y vamos al 16. 17, versículo 6, y saltamos al 16. El 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía el arroyo. No había comida ni alimento. ¿De dónde sacaba el Señor comida? ¿De dónde venían los cuervos con carne y pan y le daban a Elías? Él de la nada hace milagros y prodigios y señales. Cuando estamos en esa condición, Él envía cuervos, personas que Él mismo coloca al sentir para que te lleven, te suministren y te ayuden. Y mire lo que dice el 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Recuerde la viuda, que él llegó y el Señor le dijo, ve donde esa viuda que ella te va a sustentar. Y la viuda nada más tenía un poquito de harina y un poquito de aceite, y dice ella que lo iba a hacer para comer ella y su hijo y acostarse y morir. Pero vino Elías con una palabra del Señor, que hoy es para todos nosotros, una palabra profética, donde Elías le dijo, dame primero a mí, y empezó a comer, y después le dijo, ahora empieza a hacer esto, ve y pide tinajas, ve y pide, Eliseo, perdón, y se enriqueció, y estuvo llena la casa. Oiga, qué bendición tan grande. El profeta. Por eso es que tenemos que estar en eso pendiente. Y nunca le faltó alimento. Y Elías pudo comer y reposar tranquilo. ¿Creemos en ese Dios verdaderamente? Ahorita hablaba con mi hermano John que antes salían prodigios, señales, se movía. Hoy no se ve porque no hay fe. Porque no hay fe en las iglesias. Porque buscan al Señor por los beneficios. Y cuando llueve, como me decía él, y serenó, entonces no van. No hay una entrega,
no hay un sacrificio por ese Dios. Pero se olvidan que Él, estando en la cruz, no dijo, eso me va a doler mucho, yo mejor me bajo de aquí. Él murió y su padre lo vio, cómo lo descuartizaron, cómo le quitaron su piel, cómo quedó Él, y lo hizo por amor a nosotros. Y nosotros una agüita, nosotros no tenemos para el transporte y nos da pie, pereza irnos a pie. Pero Cristo sí lo hizo por ti y por mí. Y lo sigue haciendo. Pero no hay fe en las iglesias. Por eso el Señor dice que cuando Él venga, hallará fe en la tierra. Pero esa fe se halla, es como cuando ahorita hablamos, estamos en la gracia del Señor, que nos da fe, que nos da fortaleza, que nos enseña y amor. Pero si no estamos en la gracia, porque vivir en la gracia es estar en ella obedeciendo al Señor, cumpliendo sus mandamientos, cumpliendo sus estatutos, sus decretos, sus ordenanzas que están en la palabra y haciendo obediente a la palabra de Cristo Jesús. Porque esa es la ley de la gracia. Y la ley de la gracia te hace llevar donde tú tienes que ir a predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora viene al ejército de los 3 reyes. Aquí hay una historia muy buena, porque había 3 reyes que eran el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, que iban a pelear contra los moabitas. Pero como estaban en desobediencia, sabemos muy bien, de Israel, Él los llevó a un desierto, y ahí no había nada, ni agua, ni nada. Entonces ellos clamaban, nos entregó el Señor. Y mire lo que dice en 2 de Reyes 3:20. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofreció el sacrificio, y aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de agua. Estaban en el desierto, estaban muriéndose. Y entonces ¿qué dieron? El Señor nos trajo y nos entregó para que los moabitas nos acaben. Pero le consultaron al profeta Eliseo. Y el Señor, por medio del profeta, le dijo, ¿y qué le mandó? Agua, torrentes. Dijo, caben cisternas. Y en un desierto. Y decían que venían corrientes de agua. ¿Creemos en ese Dios? ¿Creemos o en las estrategias humanas que nosotros hacemos para conseguir los recursos? El Dios de Israel es el mismo de hoy. Y el Dios de Israel provee igual y ahora también igual. Es el mismo. No ha cambiado, mi amado hermano, oyente y televidente. Es el mismo. Es el mismo. Otra viuda con el profeta Eliseo dice, en 2 de Reyes 4:6, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otra vasija. Y él dijo, no hay más vasijas, entonces cesó el aceite. Son 2 clases diferentes. En aquella no cesó el pan y la harina, y siempre tuvo harina y estuvo ahí, y nunca le faltó. Y con Eliseo tampoco le faltó el aceite para que viviera esa mujer. Creyeron, caminaron en obediencia, se sometieron y anduvieron en obediencia por fe. Por eso el apóstol Pablo dice que la iglesia no debe andar por vista, sino por fe. Pero muchas veces andamos por vista. Muchas veces andamos por vista. Esta iglesia primitiva andaba por fe. Los antiguos en Israel, los profetas, el pueblo de Israel, andaban por fe y caminaban creyéndole al Señor. Y por eso recibían. Por eso la viuda recibió de Eliseo. Por eso la viuda recibió de Elías. Mire lo que dice acá, a la multitud que seguía a Cristo. Y aquí vemos. Y dice lo que dice, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos
12 cestas llenas. Estaba predicando el Señor, habían la primera como 3,000, la segunda como 4,000 porque fueron 2 veces, no había nada, estaban cansados, agotados, con hambre, con sed, y el Señor les proveyó. Ese mismo Dios también está con nosotros. Ese mismo Dios también quiere que nosotros le proveamos a los hermanos, que vivamos por fe. Los apóstoles no tenemos, solamente tenemos 5 pancitos y 2 pececitos. ¿Cómo le vamos a dar esa cantidad? Mándalo a que compre. Él dijo, no, denle ustedes. No tenían. Entonces él multiplicó. Pero sí tenían. Cada uno de nosotros tenemos para dar porque ya Dios nos dio la proporción adecuada para dar. Pero si tenemos 1 kilo de arroz y tenemos que dar 1 libra, no, pero es que me quedo sin comida. Délo, hermano, porque cuando usted hace 1 libra de arroz, el Señor proveerá otra libra más de arroz o 2 kilos. ¿Qué dice aquí? 12 cestas llenas. Llenas. No fueron ni 1, ni 2, ni 3. 12. No fueron medias. Llenas. Llenas. Entonces, ¿andamos por fe o por vista? Estamos andando es por vista, mas no por fe. Vamos a saludar a nuestros oyentes y televidentes que están hoy aquí acompañándonos y dándole las gracias al Dios Todopoderoso que estuvieron con nosotros esta mañana.